Ayer estábamos escuchando una charla de un maestro de Alan Sí, Wallace sí. y él estaba en California Mm, y veíamos en la pantalla en tiempo real. mm. Y el año pasado estuvimos en parecidas fechas escuchándole presencialmente. Sí. Eh, ¿Qué es Alan Wallace? Para eh, Alan Wallace es la percepción, es decir, Alan Wallace para mí es la percepción que tengo de Alan Wallace Sí, en un momento, y para ti es la percepción que tienes de Alan Wallace totalmente, en sí. un momento. Y ese momento, hace un año era presencial, este Sí, año era virtual. virtual, pero digamos que si Alan Wallace es una entidad, Ujú. para mí es una entidad, para ti y es una entidad al 100%, pues a lo mejor el no ser presencial pues no era al 100%, sino al 80%. Pongamos. Supongamos, sí. Sin embargo, seguía siendo esa entidad. Sí. Y es una entidad que está conformada por un conjunto de informaciones Mm. que nosotros estamos percibiendo. Como antenas. Nosotros, bueno, sí, pero que nosotros estamos percibiendo como una información, como un conjunto de informaciones que adquiere una entidad. Sí. Y esa entidad la llamamos Alan Wallace. Mm. Eh, el que esa entidad tenga un cuerpo físico es algo que le atribuimos, Sí. pero para esa conformación de esa entidad que nos hacemos es una hipótesis, Bien. es decir, que no es absolutamente necesario, sino es algo que damos por supuesto. Pues sí, que es algo que nuestros sentidos nos dicen, digamos. Exactamente. De manera que Alan Wallace es, digamos, un conjunto de informaciones que agrupamos Mm. en una entidad. Y lo identificamos con una presencia física, con una forma física, con una apariencia física, Mm. y nos está transmitiendo unas informaciones que sin embargo no son físicas. No. De manera que podemos decir que estamos agrupando un conjunto de informaciones pues en una especie de nube, y esa nube la llamamos Alan Wallace. Sí. ¿Y qué es Lola Rojas para mi percepción? Pues un conjunto de informaciones a las que atribuyo una forma física, una presencia física, y que me está transmitiendo un conjunto de informaciones que no son físicas. Sí. Sí, Mis sentidos, mi vista y mi oído en este caso, sí, y el tacto, sí, si te toco, me dan una información física, sí, pero que y luego hay otra información que no es física, sí, que no percibo con los sentidos, sí, 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 que son los síntomas como una antena que sí, capta sí, una energía, digamos, una información, esos datos. sí. Bien,
Pero incluso esa percepción física que dices que tienes de mi presencia es también un conjunto de informaciones Totalmente. que tú agrupas e identificas con una presencia física de una entidad diferenciada que es Baruch. Sí, Y sí. sí, Ponemos la etiqueta Baruch. sí. ¿Y qué es eso que percibe y que identifica y que agrupa esa nube de informaciones? Es decir, que soy yo, Baruch, percibiendo una nube de informaciones que es Lola Mm, y que identifico como algo que es ya un concepto mm, que yo tengo, que es lo que es una persona, lo que es una presencia física, lo que son informaciones perceptuales o de los sentidos. Eh, pero ¿qué es eso que digo, soy Baruch y percibo esto? ¿Pero qué es esto? Que yo llamo Baruch y que percibe esto. Sino también otra nube de informaciones. sí. Digamos que yo soy una nube de informaciones que identifica otra nube de informaciones a la que atribuye una entidad y una identidad. Y yo mismo no soy sino otra nube de informaciones que se autoidentifica como una entidad Sí, y como una identidad. sí. Y al hablar de nube es bastante acertado porque es como cuando miramos una nube y vemos una forma en la nube y esa forma va variando. Yo, en mi idea de mi identidad y de mi entidad como Baruch, voy variando constantemente. Sí. Y en la percepción de esa nube de informaciones que identifico como la entidad Lola, va variando constantemente. Y no solamente en el aspecto físico, sino también en las informaciones que está proporcionando y en todas las informaciones en todos los sentidos, tanto desde los físicos hasta las informaciones que yo estoy absorbiendo de esa entidad, de esa nube, que yo estoy percibiendo, y habrá muchas que no perciba o que no... Y ahí es una interacción de informaciones que generan también emociones, sentimientos, opiniones, afinidades, y yo todo eso lo estoy percibiendo y además lo estoy interpretando. Sí, es bastante dinámico, digamos. Es como una nube, Una nube. es decir, que no es realmente sino algo bastante etéreo, ¿no? Entonces, ¿qué diantres nos lleva a identificar y a identificar entidades y a generar identidades? Porque esas nubes a las que nosotros damos forma y nos creamos conceptos, y es el concepto del ser humano y dentro del ser humano de Lola, y antes es el concepto del animal y de la planta y del vegetal, y es el concepto de la Tierra y es el concepto del cosmos y del planeta y de los astros. Todo eso no son más que nubes de informaciones que nos estamos imaginando. Entonces esto me lleva a dos planteamientos. Uno, todo es un espacio abierto en el que las informaciones están ahí como volátiles y se van de pronto agrupando en unas formas, en otras, se van generando unas nubes, se van generando otras. Y nosotros mismos
digamos que somos ese conjunto, esa nube de informaciones con las que nos identificamos, o somos la conciencia que está imaginando ese conjunto de informaciones como una nube y que está ahí plasmando cosas, ¿no? Que está generando esas entidades. Bien, yo creo que, o sea, hay una mente concreta que coge datos, los empaqueta y le pone una etiqueta que se llama Baruch. Y entonces esa etiqueta está compuesta con la información que le llega de los sentidos, con las memorias también de la experiencia común vivida, y crea como paquetes de datos que la mente concreta o la mente... Sí, la mente concreta. Concretiza. Sí, concretiza y empaqueta y etiqueta. O sea, más que mente concreta sería mente concretizadora. Concretizadora, que es la que lleva a hacerse como, bueno, sí, un paquetito que le pone un montón de etiquetas. Baruch es así, Baruch es asá. Ese Baruch es así, es asá, va en función de, no de ti, sino de cómo esa mente concreta selecciona, empaqueta e interpreta esos datos. Y yo me construyo un Baruch en mi mente, que además con la memoria de la relación voy componiendo. Pero hay otra mente, que quizá a lo mejor es como un receptor, una parabólica muchísimo más amplia, que cuando la abres y te conectas a ella, a lo mejor es capaz de ver y percibir que es esa conciencia donde Baruch no es algo concreto, sino que es esas nubes de información que forman parte de un todo y que a su vez está como inventándose en cada momento, moviéndose en cada momento. No sé si esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, cuando hablas de mente... Entonces, Alan Wallace, déjame, vuelvo a Alan Wallace. Sí. Tuvimos una experiencia presencial con él y nos hicimos nuestra mente concreta creó la etiqueta Alan Wallace. ¿Y qué nos ha pasado ahora? Que no hemos, o sea que, pero había una mente, la gran parabólica, ¿no? Que ha podido trascender, o sea, nos ha permitido trascender, que no estuviera físicamente con nosotros y que a través de internet nos llegara sus ondas, sus paquetes de datos, sus nubes de información, y nos hemos conectado en esa nube inmensa. Y Alan Wallace de repente es parte de esa conciencia con la que uno se ha sintonizado. Bien. Bien, pues vamos. No sé Cuando si habla, por ahí... sí, bueno, sí, mira, cuando has hablado de mente, según te entiendo, porque mente es un término que es muy, como todos los términos, polisémico, ambiguo, amplio, y además tiene el peligro de que puede ser entendido como científico o pseudocientífico. Sí. Porque cuando en realidad, si científicamente hablamos del estudio de la mente, pues parece, pues realmente, no sé si la ciencia realmente ha llegado a alguna conclusión sobre lo que es mente. Puede llegar a una conclusión sobre lo que es el cerebro, sobre los procesos cognitivos, sobre cómo, digamos, sobre la mecánica incluso de esa especie de hardware. Sí. Es decir, la ciencia puede estudiar el hardware, pero cuando hablamos de mente hablamos de software. Sí.
podríamos decir un tipo de conciencia también. Es decir, sería una conciencia concretizadora, ¿no? Sí, una Es decir, conciencia de aquí, cuando... pensante. Claro, entonces, Que vive hablar de mente concretizadora, quizás podríamos referirlo como conciencia concretizadora. Es decir, que necesita de conceptos. y es, digamos, eso que genera las entidades. Sí. Y claro, explicabas muy bien, hay también otra, vamos a llamarlo también conciencia, Sí. que es una conciencia universal, no concretizadora, sino universal, que es capaz de no identificar, es decir, una conciencia es la que identifica esas nubes y otra conciencia es la que ve el universo. Sí. Y ve esas nubes como parte sí. de ese universo, y al verlo como nubes entiende que son parte del todo, sí. que no son sino digamos, las informaciones y las interacciones entre las informaciones sí. del universo que van adaptando formas de nubes. Entonces, Sí. desde la conciencia universal ves a las nubes como un todo, Sí. como parte de ese todo, Sí. y desde la conciencia concretizadora ves a esas nubes como entidades independientes. Sí. Y separadas. Y esa entidad independiente y separada, pues, ahora adquiere en muchos de los casos de las entidades del universo, adquiere una forma física que además, como tú dices, se puede percibir, ¿no? Con los sentidos, y que tiene una masa, y que tiene un peso, y que tiene una fuerza. Esa masa, ese peso, esa fuerza, solo son conceptos que van asociados y que solo existen, si algo existe, en las coordenadas espacio-tiempo. Es decir, si fuera de espacio-tiempo, no puede haber ni peso ni fuerza, ni gravedad. ¿Cómo percibiste tú a Alan Wallace? En esta experiencia virtual. Pues lo curioso es que lo identificaba y lo percibía como Alan Wallace, exactamente igual que cuando estaba presencial. Sí. Lo que sucede es que lo ves en una pantalla y estás atribuyéndole ya la presencia física. Y es como si lo tuvieras ahí acompañándote en la pantalla. Sí. Pero hay algo que ya no se da, y es la presencia física. Claro. Entonces y lo que estamos comprobando, y de ahí en la era virtual en la que hemos entrado de lleno, digamos, también azuzados por la crisis de la COVID y por dejar, es decir, hemos eliminado en nuestras vidas la presencialidad, y sin embargo seguimos relacionándonos, identificando todas esas entidades y manteniendo la conexión entre todas las nubes, ¿no?
O sea que es, de alguna Es decir, manera es como una invitación a trasciende las barreras que tus sentidos te ponen digamos y que, claro, conéctate en un espacio mayor. bueno, o sea, digamos que antes le dábamos la verificabilidad y la credibilidad Eso es. a las entidades en función de su presencia física. Pero de esta manera no, ya son simplemente nubes de informaciones, nubes de datos. Claro. Entonces tú puedes establecer una conexión muy íntima y muy profunda en ese espacio de las nubes de los datos, sin necesidad de ver, tocar, ni... Bueno, por ahora sí que, porque no funcionamos todavía telepáticamente, sino que escuchamos Sí, y vemos, o sea, lo que la tecnología, hemos desarrollado una tecnología para, digamos, que esa presencialidad siga existiendo, aunque no tenga que estar el cuerpo físicamente. ya, Pero bueno, un paso intermedio. un paso intermedio probablemente, ¿no? O sea que hay espacios que están más allá donde Sí. realmente te encuentras con la persona, con lo que sea, que te encuentres en esa conciencia. Entonces, claro, entonces estamos ya en el terreno de las conciencias. Entonces, esa conciencia, lo primero es, esa conciencia en el ser humano está muy acusada porque, digamos, nos hemos tendido nuestra propia trampa, ¿no? Es decir, que hemos creado el lenguaje. Sí. Entonces, con el lenguaje conformamos todo en nubes. Esta nube la llamamos árbol, a esta nube la llamamos planta, a esta nube la llamamos Baruch. La llamamos Baruch, a esta la llamamos Lola, a esta la llamamos... Y las claro, es la propia ahí. trampa porque entonces Las cocinamos en esa palabra. estamos ahí, claro. Es decir, creamos entidades y nos creamos como entidad, nos creamos el yo mismo y creamos el sí mismo. Y el paso siguiente es que nos ensimismamos. Sí, total. Entonces nos ensimismamos y ya somos incapaces Nos confinamos de salir a nosotros mismos. Exactamente, de salir de ese sí mismo que esa nube que de alguna manera estamos imaginando. Sí. Y claro, ese ensimismamiento nos provoca pues un aburrimiento Total. trascendental. Porque claro, si eres somos muy aburridos el universo y te reduces al sí mismo, pues es que te comes los mocos, digamos, ¿no? Eres un rollo. Entonces... te conviertes en un rollo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que se retroalimenta todo el rato. Claro, y de ese aburrimiento, pues de pronto surge una chispita, una llamita, que es el anhelo, ¿no? Sí. Y es el anhelo de saber más, de salirme de este sí mismo, ¿no? Sí, total. Y de pronto ahí conectamos con este punto en el que estamos, que, vamos, o sea, es de risa lo que podamos nosotros, las conclusiones a las que podamos llegar, porque ya... Pero en este punto, que es el punto en el que ya lo que llamamos... intentas, ese anhelo te lleva a intentar trascender y conectar con la conciencia, ¿no? Sí. Pero ¿qué es esa conciencia? ¿No? Es decir, lo misterioso realmente es porque si el universo es ese caos, o da igual, orden, da igual, de informaciones que se van agrupando y conformando y van creando lo que imaginamos como entidades, ¿qué diantres es esto que llamamos conciencia? Yeah. O sea, ¿qué capacidad de acción tiene? Porque claro, si yo lo único que soy es un conjunto de informaciones que se conforman como una nube, y esa nube va cambiando y va interactuando con otras nubes, y de pronto esa nube, boom, pues se mete en el terreno de otra, y a lo mejor
mata a otra persona. Y a lo mejor yo de pronto resulta que si me dejo llevar por esa mera conjunción de informaciones, pues mato a otra entidad que es otra persona. Y dices, bueno, pues sería lo natural. Entonces, pero es que es esa conciencia que me identifica con una entidad y que identifica al otro con una entidad y que al mismo tiempo te trasciende de esas entidades y dice, vamos a ver esa nube, esa conciencia que lo que realmente está haciendo es también influyendo sobre esa nube y afectando a esa nube. Sí, sí. Y al mismo tiempo esa conciencia es también parte de ese caos o orden que es el universo, ¿no? Entonces quizás es que esa conciencia sea el propio proceso del universo de no sé de qué, De autoconsciencia, de ser consciente de sí mismo. de autoconsciencia, de orientar, de dirigir, de hacer que todo eso tienda a algo. A conocerse a sí mismo. No, conocerse a sí mismo es algo que en el fondo lo estamos no, viviendo desde la angustia de la entidad que nos hemos imaginado. Que la Y conciencia entonces, se conozca a sí misma. que la conciencia se conozca a sí misma. No, yo, claro. no Claro, mismo porque al yo. final conocerte a ti mismo, al final, ¿sabes? No Puede me no ser refiero. más que un acto de egoísmo, es decir, de esa No, entidad que te no, imaginas que es el ego y entonces el ego es tan bueno que quiere conocerse a sí mismo. no me refiero a eso. Yo te entiendo, claro. Claro, es decir, esa conciencia, es decir, Que se hace claro, que es autoconsciente. ese secreto, ese misterio Y que tenemos los seres humanos de esa capacidad que han tenido algunos en la historia. Pero si el espacio y tiempo están condenados a ser una rueda continua, ¿qué más da que hayan sido pocos en muchos años? Porque no hay tiempo. Es decir, el tiempo es inacabable, el espacio es inacabable, ¿no? Pero esa chispa de esa por lo menos nos estamos aproximando, o nos intentamos aproximar, guiados por ese anhelo a simplemente vislumbrar esa chispa, ¿no? Esa chispa de la conciencia de la conciencia autoconsciente. Que sí. Y quizás el sentido que tiene no es más que la propia conciencia queriendo conocerse a sí misma. Y a través. Esto me recuerda a la conciencia queriendo conocerse a sí misma, de interpretaciones del Dios, ¿no? De qué es Dios, cuál es el sentido del ser humano. Sí. Pues ser el Dios hecho carne, el Dios. Sí, que sí. El Dios que se quiere conocer a sí mismo. Sí, a través de su creación.